Patrón del pantalón chándal de una pieza. Se necesitan 3 medidas: el medio contorno de cadera, el montante sedente y la medida de entrepierna. Estas 3 medidas las podréis encontrar en el enlace que mostramos aquí debajo. Tomaremos como ejemplo un cuerpo con un medio contorno de cadera de 51 centímetros, un montante sedente de 28 centímetros y un largo de entrepierna de 80 centímetros. Trazaremos la línea de construcción de cintura. Su largo será igual a la medida de cadera más una holgura. La holgura para unos pantalones normales puede ser de unos 6 centímetros. Para unos pantalones anchos podemos llegar hasta unos 14 centímetros. Trazaremos una paralela en sentido vertical a una distancia del montante sedente más una holgura vertical de 2 centímetros. Esta línea será la línea de construcción de entrepierna. Esta holgura vertical la podemos llegar a doblar si trazamos unos pantalones anchos. Trazaremos una línea equidistante a las dos precedentes. Esta línea será la línea de construcción de cadera. A partir de la línea de construcción de la entrepierna, trazaremos una línea paralela a una distancia igual a la medida de entrepierna. Esta línea es la línea del bajo. Trazaremos una línea equidistante a las dos últimas. Esta línea es la línea de rodilla. Trazaremos 2 líneas verticales para crear el rectángulo de construcción de las líneas base. La línea más a la derecha es la línea de mitad delante, la de más a la izquierda, la línea de mitad detrás. Trazaremos una línea vertical equidistante a estas dos últimas líneas. Esta línea es la línea lateral, pero en el trazado del pantalón chándal de una sola pieza será la ubicación del recto hilo. Las líneas de construcción las convertiremos en líneas discontinuas. Dividiremos la línea de entrepierna en 8 partes iguales. 4 corresponderán al delantero y 4 a la espalda. Dale al like y suscríbete, si te gusta. Alargaremos la línea de entrepierna 1/8 del largo de la línea de cadera más allá de la línea de mitad delante. Este incremento es la punta de la horquilla del delantero. Luego alargaremos la línea de entrepierna 2/8 de la línea de cadera más allá de la línea de mitad de espalda. Este incremento es la punta de la horquilla de la espalda. Trazaremos la línea superior de la bragueta, a 1 centímetro desde la línea de mitad delante, hacia el interior del patrón. Trazaremos la línea de cintura, correspondiente al delantero del patrón. Trazaremos la horquilla del delantero. Entraremos un 1/12 de la medida de cadera a partir de la línea de mitad de espalda hacia la línea de mitad delante, sobre la línea de construcción de la cintura. Alzaremos este punto en la misma proporción. Trazaremos la costura de fondo y la segunda parte de la línea de cintura, la que pertenece a la espalda. Marcaremos 1 centímetro por debajo de la marca de la horquilla de espalda. Trazaremos la horquilla de espalda. Dividiremos la línea de construcción del bajo en 6 partes iguales. En el primer tercio, a partir de la línea de mitad delante, marcaremos un punto a un par de centímetros hacia la línea de mitad delante, y trazaremos sobre este una línea perpendicular hasta la línea de construcción de rodilla. En el último tercio, a partir de la línea de mitad delante, marcaremos un punto a 3 centímetros hacia la línea de mitad de espalda, y trazaremos sobre este una línea perpendicular hasta la línea de construcción de rodilla. En los puntos de las proyecciones sobre la línea de construcción de rodilla, daremos los mismos valores y hacia las mismas direcciones. Trazaremos 2 líneas auxiliares, entre las puntas de las horquillas y los puntos de la costura interior, sobre la línea de construcción de rodilla. Trazaremos las costuras interiores, desde las horquillas hasta la rodilla.
Borraremos las líneas exteriores que no interesen y trazaremos en recto hilo del patrón. Hemos acabado el trazado del patrón del pantalón chándal de una pieza. Este trazado no tiene márgenes de costura. Podemos realizar este modelo para ambas morfologías. Bye bye.